9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 20 de marzo de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. Voceros del régimen de Nicolás Maduro anunciaron que se confirmaron 6 nuevos casos positivos de COVID-19, aumentando la cifra a 42 infectados en el país. 4 de los nuevos casos se ubican en el estado Miranda y 1 en Maracaibo. Entre tanto, los venezolanos expresan en las calles su preocupación por la llegada del COVID-19 a nuestro país. Los detalles en el siguiente reporte. Antes de que el gobierno en disputa impusiera cuarentena colectiva para tratar de contener el coronavirus y que los negocios no esenciales cerraran sus puertas, María Lozada salió a abastecerse de algunos productos que no tenía en casa. Compró tapabocas en caso de necesitarlos, pero no consiguió todo lo que buscaba, porque como en otros países, muchos productos empezaron a escasear. Quería saber si tiene alcohol. No hay alcohol. Ni gel antibacterial tampoco. Ok. Bueno, no. Sería eso y estas en las galletitas. Pero más que no haber conseguido lo que buscaba, a María le preocupa que muchas zonas del país no cuenten con agua permanentemente, algo básico para seguir las recomendaciones de prevención del coronavirus. Yo pienso en mis papás, que son como de alto riesgo y viven en el interior del país, donde se les va la luz, no hay agua y no hay en ningún lugar del país hay las medidas necesarias para cubrir esta enfermedad o este virus que nos está acechando ahora. Es el caso de Ivonne. Ella ayuda a María con las labores domésticas y a su casa, ubicada en una zona popular, el agua llega cada 8 días. Es bastante preocupante todo esto porque en realidad falta el agua y todas esas cosas para mantener el aseo, higiene de las personas. De verdad es muy complicado por el agua, pero de verdad nos preocupa muchísimo todo lo que está pasando. Las filas que parecían haber quedado en el pasado regresaron a los mercados, supermercados y farmacias de Venezuela. La incertidumbre sobre los efectos de las medidas del gobierno y la confirmación de casos de coronavirus en el país llevó a muchos ciudadanos a abastecerse de la mayor cantidad de productos posible. Hay que equiparse un poco de comida no perecedera. Lastimosamente nos los avisaron tarde y lo que podemos comprar son las verduras y los quesos. Bueno, vengo a comprar charcutería. No mucha, la que realmente pueda necesitar para una semana, porque todos los demás también necesitan llevar a su casa. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas infectadas sean quienes hagan uso de tapabocas, a medida que los casos confirmados se fueron incrementando en Venezuela, su uso se volvió obligatorio en mercados, farmacias y transporte público. Muchos optan por hacerlos ellos mismos por múltiples razones. Una de ellas, porque el costo de una mascarilla simple es de unos 0,50 centavos de dólar, cuando el sueldo mínimo apenas alcanza los 4. El embajador Emilio Figueredo destacó que la limitación de una información veraz, como se está registrando en Venezuela, no ayuda a los ciudadanos a enfrentar esta pandemia generada por el COVID-19. Que simplemente piensa la vida en función de su visión geopolítica o ideológica, y que no le importa en absoluto la opinión pública ni las necesidades de su pueblo. No solamente en ese caso, o sea, son infinitos los casos que podríamos sacar a relucir sobre eso. Bueno, y el más grotesco fue el de, después de haber demonizado, satanizado, como lo quiera decir, el Fondo Monetario, escribe para solicitarle el apoyo. Y ahora vas a seguir pidiendo la ayuda desesperada, porque ahora con la caída del precio del petróleo, que está llegando ya a nivel de $10, y un gobierno que no es capaz de enfrentar esta crisis, además se encuentra sin recursos. Inclusive hay una anécdota hasta grotesca, que los rusos le ofrecen un apoyo para la conquista del espacio en el programa aeroespacial,
pero no ponen un rublo. Y los chinos traigan algunos equipos que son los mayores suplidores mundiales, pero no es a Venezuela. Lo hicieron Italia, Francia, todas partes del mundo están distribuyendo equipos preventivos. A las 7:10 de la mañana de este viernes, el embajador Emilio Figueredo calificó de irresponsable la actuación que ha tenido el régimen de Maduro ante esta nueva crisis que enfrenta el país. Sino que hay que tomar en cuenta las consecuencias sobre la población, sobre las empresas, y hay que buscar coordinación. En Estados Unidos, por ejemplo, el FED bajó los intereses a cero y hay programas de asistencia a todas las empresas que están caídas. En República Dominicana también, y muchos de los países democráticos lo que han hecho es rebajar los impuestos y buscar cómo protegen a los sectores más afectados por esta crisis desde el punto de vista económico. Aquí vemos lo contrario, suben los impuestos y penalizan, ¿no? O sea, penalizan cualquier actividad, porque la mentalidad es una mentalidad represiva, y utilizar esto como considerar que el poder es simplemente la fuerza que te permite impedir que hagas las actividades que tienes que hacer, y al mismo tiempo no permites la información fluya, porque cuando hay algún médico, una enfermera que informa algo sobre una situación complicada que puede haber en un determinado sitio, ¿qué es lo que hacen? O le ponen la fiscalía o lo arrestan o se lo lleva al DGCIM. Entonces yo creo que en este caso, en Nicaragua, por ejemplo, Ortega está hablando de unas marchas para enfrentar con la voluntad del pueblo la enfermedad, y así sucesivamente vemos que existen una diferencia muy grande entre los gobiernos irresponsables y los gobiernos que realmente ven como primera posición la protección de sus ciudadanos. El secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, reiteró este jueves que las sanciones de Estados Unidos no bloquean el ingreso de insumos y equipos médicos a Venezuela. Dijo textualmente, las sanciones de Estados Unidos nunca bloquearon comida o medicinas. La escasez en Venezuela es el resultado del robo del régimen de la riqueza de la nación. Asimismo, Kozak explicó que el discurso de Nicolás Maduro es totalmente mentira. 9:10. El periodista Víctor Salmerón, especialista en materia económica, destacó que la marcada caída de los precios del petróleo tendrá un efecto inmediato en la profundización de la crisis que vive nuestro país. La última información oficial que hay por parte de PDVSA nos dice que en 2016 el costo promedio de producción de todos los tipos de crudo en el país estaba en $23 el barril. A los precios actuales, la cesta venezolana se está cotizando a $21 o $20 el barril. Pero luego sobre eso viene el hecho de que por las sanciones, por los problemas para vender petróleo, por las sanciones de Estados Unidos, Venezuela tiene que vender ese petróleo a un descuento. Y entonces eso hace que reciba aún menos ingresos, ¿no? Entonces ciertamente esa caída de los ingresos, cuando además hay una emergencia que obliga al gobierno a aumentar el gasto, pues entonces tiene un impacto relevante. Ya hemos visto que el gobierno, para atender la emergencia, pues ha tenido que hablar de que viene un aumento de gasto con bonos que se van a repartir a trabajadores del sector informal, bonos que van a través del carnet de la patria también a todo el que está inscrito allí, que se está pensando pagar la nómina de las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente eso se va a traducir en una inyección de bolívares, de momento en que hay menos dólares para importar. Eso yo creo que hace prever, pues, como han dicho ya varios analistas, y es lo que uno piensa también, que eso va a tener un impacto en materia de inflación y de presión sobre el tipo de cambio. El periodista Víctor Salmerón destacó también la grave situación que se está generando por la escasez de gasolina. La escasez de combustible no es nueva en Venezuela, tiene desde hace ya mucho tiempo la escasez de combustible en el interior. Buena parte de eso ocurre porque el parque de refinerías de Venezuela está trabajando al 10%. Obviamente, yo creo que con las dificultades que hay ahorita también en el comercio, con la presión que está haciendo las sanciones de Estados Unidos, que sancionó a las firmas que está usando Rosneft para colocar petróleo venezolano. También hay un hecho que podría estar pasando, que es que Rosneft
puede estarse enfocando en buscarle destino al petróleo ruso principalmente. Creo que ese va a ser el enfoque ahorita de Rusia, que es buscarle mercado a su petróleo en la disputa que tiene con Arabia Saudita por control del mercado. Entonces, en ese entorno, pues posiblemente las importaciones de combustible pueden haberse debilitado más, ¿no? Ciertamente ese es uno de los problemas en el horizonte, que si se agrava, pues obviamente va a agravar mucho más la situación de Venezuela. Edison Arciniega, coordinador de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, calificó como un acto propagandístico los anuncios que hizo Nicolás Maduro de estar en capacidad de suministrar alimentos en el marco de la cuarentena a más de 7 millones de familias a través de las cajas CLAP. La realidad es que la familia promedial venezolana es una familia de poco más de 4 miembros. Si nosotros hacemos esa ponderación en torno a los 27 millones de personas que hay en el país, a duras penas nos podemos estar aproximados a tener 6 millones de familias. Pero siendo un poco elástico, pudiésemos decir que la proyección del INE es de 6.400.000 familias en el país. Entonces, lo primero que le plantearía al señor Maduro es que se ponga de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, porque lo que está publicado en cuanto al número de familias habitantes en Venezuela contradice el anuncio que hizo ayer. Ahora, en segundo lugar, lo que sí pudiese suceder es que ellos entregasen 7 millones de cajas. En efecto, en el año 2019, para el mes de febrero, entregaron 11 millones de cajas. Y lo hicieron en el marco de una conmoción como la que se vive en el país, como la que significó el momento de emergencia de Juan Guaidó como figura política o su juramentación como en el marco de ese gobierno que Juan Guaidó dice presidir. En el caso nuestro, pues en este caso pudiese ser también la misma situación, que el Estado puede estar liberando parte de su reserva estratégica de alimentos y distribuirlo a través de los comités locales de abastecimiento de producción, lo cual en este momento sería claramente positivo. Este viernes está previsto que los pensionados reciban el pago correspondiente al mes de abril. Sin embargo, no podrán acudir a las taquillas de las entidades bancarias porque las mismas están cerradas por la cuarentena. En este sentido, Luis Cano, presidente del Frente Amplio Unido en defensa de los jubilados y pensionados, expresó su preocupación porque la mayoría de estas personas no tienen cuentas abiertas en la banca electrónica. Que tiene un gobierno que no tiene escrúpulos, hermano, que no tiene gente de corazón, lo que tiene es un pedazo de hierro, la gente que cada día nos maltrata y que nos condena, hermano, nos condena a una muerte prematura. Es impresionante, hermano, como los tipos no dan ningún tipo de respuesta, no tienen nada que decir cuando ellos saben que hoy los bancos no van a funcionar, no van a trabajar, y el drama en Caracas, si se quiere, no es tan fuerte como es en el interior del país, como es en el Zulia, como es en Bolívar, donde de repente no hay luz, dura la plataforma caiga 3 días y nuestros hermanos, como yo le he llamado, esa tensión de hambre, porque simplemente no van a alcanzar, pero lo que logren cobrar, lo único que va a alcanzar es para comprar medio cartón de huevo y una pagarina. En otras informaciones tenemos que el régimen de Nicolás Maduro fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el ataque contra el pueblo indígena Pemón el 22 de febrero de 2019. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. Relatos de horror y desesperación son los testimonios a los que tuvo acceso La Voz de América cuando se cumple un año de los violentos ataques atribuidos a las Fuerzas Armadas de Venezuela contra los indígenas pemones en los enclaves de Santa Elena y Cumaracapay. Recordar esa escena son bastante dantescas, llenas de terror, de angustia, todos huyendo por nuestras vidas, personas cayendo a nuestro alrededor, escuchando ráfagas de disparo. En la madrugada del 22 de febrero de 2019, varios convoyes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas ingresaron en Cumaracapay, cerca de la frontera con Brasil, después de que los aborígenes mostraran su rechazo a los planes de Nicolás Maduro de no permitir el ingreso de ayuda humanitaria en la zona. Según el relato de los testigos, los militares habrían empezado a disparar cuando un grupo de pemones ocupó la vía para obstaculizar el avance de la caravana militar, dejando un balance de 4 fallecidos y una docena de heridos.
Un día después, a pocos kilómetros de Cumaracapay, en Santa Elena de Uarién, se repite la escena. El resultado, 4 aborígenes muertos y más de 50 heridos. Son hechos muy graves, estamos hablando de una represión violenta y letal a una población que se estaba manifestando pacíficamente sin armas y que además en su mayoría son pertenecientes a la etnia Pemón, pueblos indígenas que estaban en sus territorios y que estaban manifestándose. Las estratagemas de choque, de extorsión. En la denuncia presentada esta semana ante la CIDH, la Robert Kennedy Human Rights y Foro Penal señalan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro como culpable, llegando a pedir al organismo interamericano que actúe en su contra por unos hechos cuyo objetivo, aseguran, es atemorizar a la población indígena de la zona. Creemos que está conectado con este incremento de la actividad y de las pretensiones mineras que hay en la zona donde están estos territorios, y que lo de la ayuda humanitaria realmente fue una excusa para mandar un mensaje muy claro a las poblaciones indígenas de la zona. Pude presenciar cómo a la muchacha le quitaron sus 2 manos con un machete. En un informe reciente, la organización Human Rights Watch denunció los abusos atroces a los que son sometidos los residentes del estado Bolívar por grupos armados que controlan las minas de oro y que actuarían con la complacencia del gobierno. Una lucha por el control de la riqueza minera de la zona que no solo se limitaría a la extracción de oro, diamantes o níquel. Nosotros le somos un estorbo para que ellos no puedan entregar esas tierras a los rusos. La riqueza, para nosotros la riqueza más grande que tiene Gran Sabana es el agua, pero para Maduro y los rusos la riqueza que está allí es el torio, que es un mineral radioactivo que sirve para la creación de armas nucleares y por lo tanto somos un estorbo allí. Mientras que estemos ahí, tienen que corrernos de cualquier manera. En diciembre de 2019, el gobierno de Nicolás Maduro confirmaba la llegada de un contingente de 40 militares rusos en el Parque Nacional de Canaima, en el estado Bolívar, para realizar un estudio del espacio aéreo. Sin embargo, los pobladores locales aseguran que su presencia estaría vinculada a la existencia de torio que estaría siendo exportado a Rusia. Con cerca de 300.000 toneladas en su territorio, Venezuela es el 5º país con mayores reservas de torio en el mundo. Una riqueza que supondría una amenaza para los más de 30.000 pemones que habitan en la Gran Sabana. 9:20 minutos, vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª avenida de Altamira entre 3ª y 5ª transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García
Rivera y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 23. En materia internacional, tenemos que el COVID-19 ha dejado un saldo de 10.080 muertos, la mayoría en Europa con 4.932 y Asia con 3.431 fallecimientos. Por su parte, España alcanza hoy 1.002 fallecidos por esta pandemia, mientras que registra ya 19.980 casos positivos, según los últimos datos divulgados este viernes por el Ministerio de Sanidad. Las cifras suponen un aumento de 235 fallecidos en un periodo de 24 horas, un 30% más, mientras que los nuevos casos aumentaron en 2.833, a un ritmo diario del 16%, un dato menor que en los últimos días. Entre tanto, Argentina se convirtió en el primer país en América Latina en anunciar el aislamiento social obligatorio a nivel nacional por la crisis del coronavirus. El presidente Alberto Fernández emitió un decreto prohibiendo a toda la ciudadanía abandonar sus hogares, con la excepción de salir a comprar alimentos o medicinas hasta el 31 de marzo. Escuchemos parte de las declaraciones del mandatario argentino. Hemos tomado el toro por las astas desde el comienzo. Y sin embargo seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande. Por ese motivo hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir, todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Obviamente hay situaciones permitidas. Todas las personas podrán salir para hacer lo necesario para seguir viviendo su vida habitual. Esto quiere decir, van a seguir teniendo los negocios de cercanía abiertos, van a poder ir a los supermercados, a las farmacias permanecerán abiertas, pero entiéndase bien que a partir de las 0 horas la Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Entre tanto, Brasil ordenó el cierre de sus fronteras para intentar frenar la propagación del COVID-19 en su territorio. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. El gobierno de Brasil ha decidido cerrar fronteras con sus países limítrofes. Durante 15 días estará restringido el tráfico de personas provenientes de Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Los brasileños y residentes definitivos de Brasil podrán volver al país. También se autorizará la entrada de profesionales de organizaciones extranjeras y los residentes en ciudades gemelas, aquellas de más de 2.000 habitantes que están una al lado de la otra, pero en países diferentes. Se permite asimismo el tráfico de cargas y las acciones humanitarias transfronterizas. Si el time está ganando, vamos a hacer justicia. Si el equipo está ganando, vamos a hacer justicia. Vamos a elogiar a su entrenador, y su entrenador se llama Jair Bolsonaro. Decía ayer el presidente de la República, quitándose y poniéndose una mascarilla en rueda de prensa junto a sus ministros. Ante las críticas por haber saludado a manifestantes a su favor el domingo 15, cuando ya había instrucciones del Ministerio de Salud brasileño para evitar aglomeraciones, él respondió atacando a la prensa y censurando las acciones restrictivas de los gobernadores de algunos estados que ya han cerrado cines, restaurantes, escuelas o centros comerciales. Brasil es el país de América Latina con más casos de coronavirus confirmados. Desde Río de Janeiro para Radio France Internacional, Marcos Moreno. Así estamos llegando al final. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.